Arrancan finalmente las campañas. Importa estar muy atento en lo que proponen, pero también en la falta de claridad de muchos de sus planteamientos. Importa mucho lo que dicen, pero también importa mucho de lo que no hablan, de lo que no dicen. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, en esta primera semana de campaña hacia los comicios del 1 de julio, los comicios presidenciales del 1 de julio, los más complejos que ha vivido la democracia mexicana desde hace años. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver las declaraciones, algunas de las declaraciones de los tres principales candidatos para regresar aquí a nuestro foro a hablar con miembros de los equipos de ellos. La campaña arranca con la percepción entre la ciudadanía de que los candidatos tienen planes pocos claros para enfrentar la inseguridad, uno de los temas que más les preocupan y que en los últimos 2 años alcanza niveles récord de violencia en varias regiones del país donde parece estar desbocada. La impresión proviene de que partidos y candidatos han evadido o tenido respuestas muy limitadas respecto a los índices de violencia, a pesar de que el combate a la inseguridad ocupa en el discurso de todos un lugar prioritario. Anaya acepta que la estrategia de combate a las drogas no ha funcionado y coincide con López Obrador que tampoco la integración de seguridad pública a gobernación, aunque el candidato de Morena ofrece crear una Guardia Nacional integrada con policías federales y militares. Mid concentra su oferta en reformas legales contra el lavado y atacar las finanzas de los cárteles. Para todos también es fundamental atacar la corrupción y recuperar el Estado de Derecho, aunque las propuestas concretas son menos claras y mientras unos apelan a que la respuesta es cero tolerancia hacia las prácticas corruptas, otros a reformas en el ámbito de la seguridad y la justicia. ¿Cuáles son las propuestas que conectan con la ciudadanía? ¿Cuáles son las que convencen? ¿El arranque de campaña augura una competencia de propuestas? El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, lanzó un reto a sus contrincantes de las coaliciones Juntos Haremos Historia de Andrés Manuel López Obrador y Por México al Frente, Ricardo Anaya, a sostener un debate público sobre la situación inmobiliaria y patrimonial de cada uno. Dijo que el que nada debe, nada teme, que todos sepan quién es quién en esta elección. ¿Le entran? Esto lo planteó en un mensaje desde su cuenta de Twitter. López Obrador adelantó que conseguir la paz y un verdadero Estado de Derecho son los otros ejes de su propuesta. Dijo que eso es un veneno puro para los que se benefician de un Estado chueco. No quieren que exista legalidad y agregó que no se necesita coincidir en muchas cosas en una agenda donde lo importante es acabar con la corrupción, que haya democracia y desarrollo y bienestar es más que suficiente. Por su parte, Anaya planteó que se propone hacer una revisión de la reforma fiscal de 2013, ya que el impuesto especial de producción y servicios que se le aplica a la gasolina tiene que ver con el aumento del precio, y propuso la homologación de los precios del combustible en la frontera norte. Sobre la inseguridad, dijo que la estrategia no funciona. Sí fue un error llevar la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. En su propuesta está crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no dependa de un órgano político y se debe reducir de manera urgente la violencia en el país. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Arranque de las campañas presidenciales hacia los comicios del 1 de julio, los más complejos y seguramente los más competidos que hayamos visto de la democracia mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle a este tema. ¿Qué ha pasado en este arranque de las campañas? ¿Cuáles las propuestas? ¿Qué dicen los candidatos y también qué no dicen? ¿Qué o de qué hablan y qué o de qué no hablan o no están diciendo nada? Vamos a platicarlo con Alfredo Figueroa. Alfredo, un placer que hayas venido. De verdad, muy agradecido. Coordinador de análisis político de El Frente por México. Así es. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alfredo. Demian Sánchez, un placer como siempre. Un gusto, Pepe. Coordinador de discurso de Margarita Zavala. Y vamos a tener también telefónicamente a Mariana Benítez. Decía hasta Mariana, de una vez la saludamos. Mariana, ¿cómo estás? Hola, Pepe, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme entrar a este debate vía telefónica. Muchas gracias. Si quieren, vamos a entrar y me gustaría empezar por una afirmación contigo, Alfredo. Parece que hay poca claridad en algunas propuestas, sobre todo sobre seguridad.
que no están entrándole los candidatos al tema, que lo están evadiendo. ¿Tú qué opinas? Bueno, me parece que no es el caso de Ricardo Anaya. Creo que está muy claro que tenemos un fracaso en los últimos años de proporciones épicas vinculado al tema de la seguridad pública. Lo que desde el frente se ha planteado es la construcción de un nuevo modelo y de una nueva estrategia de seguridad pública que sea a partir del eje de seguridad ciudadana. Tenemos que regresar a policías civiles eficaces en el país, ir retirando lentamente al ejército de aquellos lugares donde ha hecho presencia y se ha vuelto la constante. Y por eso incluso se tienen que producir normas para que el ejército permanezca en las calles cuando su trabajo era subsidiario y, digamos, temporal. El énfasis tiene que darse en la construcción de confianza, en la ciudadanía, en términos de su relación con los servidores públicos encargados de la seguridad pública. En México tenemos una tragedia en ese sentido desde hace muchos años y esto hay que modificarlo de raíz y además con inteligencia. Es decir, lo que no tenemos claramente y lo que hemos despreciado durante mucho tiempo es la construcción de análisis mucho más certeros respecto de qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona en términos de seguridad pública en el país. Déjame ir con Mariana. Mariana, en la respuesta de Alfredo, una crítica indirecta tanto a los gobiernos del PAN como del PRI, que han mantenido más o menos la misma estrategia. Él la llama un fracaso épico, a pesar de que dentro del frente, como sabemos, uno de los partidos coligados, en efecto, es el PAN. ¿Qué opinas? ¿El fracaso es épico? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Le entran al tema o lo rehuyen? No, primero que nada, pues decirte, no le rehuimos a ningún debate ni a ningún tema. Al contrario, son nosotros los que no quieren debatir. El día de hoy simplemente puso sobre la mesa un tema José Antonio Meade y ha puesto otros a los que, por cierto, Ricardo Anaya siempre le ha dado la vuelta. Entendemos que tendrá sus razones de por qué no explicar deudas que tiene con la ciudadanía en cuanto a aclarar su situación ligada al lavado de dinero. Pero respecto a lo que dice Alfredo, pues yo diciendo, lo saludo, primero que nada, Alfredo, que gusto saludarte. Pero bueno, Mariana, me parece que es de una desmemoria infinita el posicionamiento del frente de Alfredo, porque bueno, habla de un fracaso ético, pero pues realmente el fracaso vino en los dos sexenios gobernados por el PAN. Simplemente hay que recordar las cifras que traía Felipe Calderón en la materia. Y no solo es un tema de cifras, es un tema de la descomposición que se gestó pues, en ese sexenio, en donde bueno tuvimos actos durísimos de violencia, tuvimos miles de víctimas que bueno pues se ha venido arrastrando esta situación y que desafortunadamente una de las principales razones por las cuales fracasó esta estrategia fue que evidentemente hubo con una concentración de poder en manos de solo una persona, el entonces secretario de Seguridad Pública, que era realmente quien dictaba las líneas y directrices en materia de seguridad y de procuración de justicia. En fin, a lo que voy es, ¿qué es lo que tenemos? Ciertamente tenemos una serie de desafíos muy grandes en materia de seguridad. José Antonio Meade lo reconoce. Sabe que las familias mexicanas no quieren vivir en esa situación de incertidumbre, de zozobra. Las mujeres no queremos vivir en condiciones de vulnerabilidad y de violencia contra nosotras. Y ha abordado este tema. Sabe que primero que nada se tienen que atender las causas, la desigualdad, la pobreza, pero también ha hablado de generar cuerpos policiales confiables, mejor remunerados, porque muchas veces le echamos la carga a los cuerpos policiales y les exigimos que estén bien capacitados, cosa que también prevé José Antonio Meade. Sin embargo, por otro lado, no estamos pensando en las familias de los policías, no pensamos en las familias también de las Fuerzas Armadas, y respecto de ellos ha tenido un mensaje muy claro. Queremos exigirles... Déjame tomar esa afirmación para ir con Demian Sánchez, coordinador de discurso de Margarita Zavala. Demian, la verdad es que algunas de las
cosas que se han puesto sobre la mesa, policías eficientes, bien pagados, son temas que venimos oyendo ya hace algo de tiempo. Y lo que no nos queda claro es por qué nunca se ha podido hacer, por qué no hemos podido tener, digamos, una verdadera profesionalización de la policía, que es otra de las cosas que se ofrece, digamos, más concretas. Son varios temas y yo empezaría con una pregunta muy básica. ¿Cuál es el deber del Estado en el tema de seguridad? Es defender a los ciudadanos. Tenemos un gran problema, todos lo reconocemos, en el tema de inseguridad desde hace mucho tiempo. Y entonces, a veces nosotros desde la campaña de Margarita Zavala nos encontramos en la chistosa situación de defender lo que hizo un presidente del PAN, de Felipe Calderón, que el candidato del Frente pues parece lo desconoce y ha criticado mucho. Felipe Calderón lo que hizo fue defender a los ciudadanos del crimen. Es un problema muy difícil, sí. O sea, tú tampoco aceptas lo que dice Alfredo, de fracaso épico. No. El gobierno tiene ese deber ético de defender a los ciudadanos. Entonces es lo primero que se tiene que hacer. Coincido que en este gobierno a lo mejor se abandonaron las instituciones de seguridad, entonces eso no estoy de acuerdo que la estrategia de Peña Nieto haya sido la misma que la de Calderón. Calderón creció la policía, estas cosas que se están platicando de profesionalizar. Calderón fue el que instaló los sistemas de control de confianza. Y entonces se hicieron muchos avances en ese sexenio que se han descuidado en este. Ahora, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Aprender de lo que ha pasado. Yo creo que no hay candidato o equipo que conozca mejor el tema de seguridad que el de Margarita Zavala por razones bastante obvias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Efectivamente, profesionalizar, y profesionalizar no solo la Policía Federal, sino la policía de todos los estados y municipios, que a veces, muchas veces, acaba siendo el punto flaco de nuestra defensa contra la inseguridad. Estamos proponiendo nosotros un sistema nacional de policía que entrene, certifique, de la tecnología, el equipamiento a los policías de todo el país, no solo a la Policía Federal, sino a los de todos los municipios y estados. Entonces, con acciones concretas como esa es como lograremos avanzar y defender a los ciudadanos del crimen. Pero a ver, déjenme bajar el debate a lo concreto. A ver, Alfredo, traemos número de víctimas del gobierno del pasado gobierno de Calderón y el actual de Peña Nieto, más o menos el mismo número de asesinatos. Y traemos una ola de índices delictivos que yo, perdónenme, pero yo no he escuchado a ninguno de los candidatos llegar y decirnos, a ver, los índices delictivos han crecido en el último año por esta y esta y esta y esta razón, y frente a esos, mis acciones concretas, para disminuir la ola de violencia es esa. A eso me refiero con que no le están entrando. Están diciendo, digamos, cosas de lugares comunes. Déjame tratar de no entrar a lugares comunes y además de no hacer la vieja política, esa que no puede hablar mal del presidente actual, ahí tenemos al PRI, o no puede hablar mal del presidente Calderón, que se dice que era especialista. Fue especialista en hacer una guerra en este país, no en brindarle seguridad a los ciudadanos, en hacer una guerra, porque fue en ese sexenio, y ha sido en este, en donde hay el mayor número de víctimas. Yo creo que casi igual, ¿no? Que sin ocultar. Este año 3. se está cumpliendo, se van a rebasar los índices históricos, digamos, que había puesto Calderón. Ahora, en el mes de febrero se ha rebasado esto. Pero déjenme plantear una cosa que me parece central. Si no somos capaces de reconocer que en este país hay cientos de miles de víctimas de esa guerra, entonces me parece que vivimos en otro país. Ahora bien, ¿qué políticas tenemos que construir con acentos específicos? Es que las soluciones no son sencillas. Las soluciones vinculadas a la seguridad pública pasan por un problema de corrupción política en México. Pasan por una ausencia de respeto al tema de los derechos humanos. Pasan por el tema de que los ciudadanos y las ciudadanas no verdaderamente de estar diciendo quién ha hecho las cosas peor, qué gobierno. Pero lo que sí tenemos que reconocer, Alfredo, es que la inseguridad se ha visto, hay inseguridad en los estados gobernados tanto por el PAN como por el PRD como por el PRI, ¿sí? Y que, por cierto, hay estados con unos índices de violencia y de inseguridad verdaderamente alarmantes como Chihuahua. Así es. Que había recuperado la tranquilidad que perdió por muchos años y que ahora la estamos viendo sumida en una situación verdaderamente de caos, en una situación de violencia que no se había visto en más de 5 años. Y agrégale, Mariana, Tamaulipas, y agrégale Michoacán. Hoy se robaron 2 coches del INE. Por supuesto. Entonces, a ver, hagámonos cargo. Y esto es un gran tema para debatir y para que los candidatos también contrasten estas ideas. Hagámonos cargo que el tema de la seguridad pareciera que es nada más un tema de la federación. Y entonces, ¿para qué tenemos el federalismo?
tenemos que saber que ya se han hecho se han realizado grandes avances a nivel legislativo, de coordinación, pero al final del día terminan, hay algo que está pasando cuando se tiene que poner pues en armonía y en exacta coordinación la federación y los estados, y muchas veces hay que reconocerlo, es en los estados donde el tema hace agua. A ver, yo soy procuradora y te puedo decir con conocimiento de causa que cuando estábamos implementando programas de capacitación para los policías, para los ministerios públicos, para que tuvieran bases de datos ciertas, confiables, ¿qué pasaba? Que los estados no hacen su chamba. Esa es la verdad. Entonces, dejémonos de hipocresías y de estar diciendo que, bueno, qué bárbaro, Peña Nieto, las cifras de víctimas, pero estamos desconociendo el problema de raíz también, que tanto como la desigualdad y la pobreza es un tema en que los estados están abandonando su función de ser los primeros garantes de la seguridad en sus estados. A ver, entonces, creo que aquí hay que entrar a un debate del federalismo y de cuáles son las atribuciones que tiene que tener un nuevo esquema de coordinación que a la fecha no ha terminado de funcionar, pero perdón, no es un tema nada más de un plan nacional de gobierno o de las decisiones que tome un presidente de la República. A ver, Mariana, déjame retomarte. Algo está pasando, voy contigo, Demian, y algo dentro de todo lo que debe estar pasando o no está pasando es... Dice Mariana, los estados no están haciendo su chamba, hay que revisar el federalismo. La semana pasada hubo dos personas muertas, entre ellos un menor, por un fuego cruzado en un ataque entre el ejército y narcos. Hoy en Michoacán tenemos el caso de los automóviles robados del INE. ¿Y sabes cuál candidato ha dicho esta boca es mía? Ninguno. Ninguno. ¿Cómo es posible? Algo está pasando. Seguramente los estados no hacen su chamba y ellos... Entonces, me gustaría darte 3 respuestas. Primero es, coincido con Mariana, y yo también lo comenté, el tema del federalismo, de que los estados y los municipios tienen que hacer mucho más, eso es fundamental para cualquier solución. Segundo, si alguien está diciendo hay que valientemente defender a los ciudadanos y no hay que ni proponer amnistías, que espero nadie aquí en esta mesa, ni Mariana, esté de acuerdo en esa solución. Desde luego que no. Ni proponer amnistías o ni ocurrencias. Ricardo Anaya hoy dice, vamos a sacar a la Secretaría de Seguridad, a la policía de la Secretaría de Gobernación. Revisamos hoy las votaciones en el Congreso. En diciembre de 2012, Ricardo Anaya votó a favor de que la Secretaría de Seguridad Pública desapareciera. Al principio del gobierno de Peña Nieto. Entonces, no se puede estar nada más cambiando de ideas y dependiendo de lo que suena bien. Tenemos videos también de Ricardo Anaya hablando muy bien de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y hoy la desconoce. Entonces yo creo que no se trata de nada más ver qué nos conviene políticamente. Se tiene que hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Entrarle al tema. ¿Cómo le hacemos? Es decir, no podemos pensar ingenuamente que ignorando el tema se va a solucionar. O no podemos pensar que nada más teniendo una policía de comunidad lo vamos a arreglar. Se tiene que enfrentar el problema de frente y de fondo. Entonces nosotros sí lo hemos dicho, nosotros estamos a favor de usar todas las herramientas del Estado para defender a los ciudadanos. Eso yo creo que es un voto de confianza a las Fuerzas Armadas, a las policías. Hablando del arranque de las campañas, María Benítez del equipo de MID con Demian Sánchez del equipo de Margarita Zavala, me quedé contigo, Alfredo Figueroa del equipo de Anaya. Decía Demian, antes de irnos a la pausa, tú querías rebatir. Sí. Estamos dispuestos, nosotros estamos a favor de usar todos los recursos del Estado para atacar la violencia y la inseguridad y devolver la paz. Hay una diferencia notable. No veo mucha diferencia a veces entre el PRI y el Frente en eso. No, yo no veo diferencias entre Margarita y el PRI en eso y en muchas otras cosas. Pero en este caso, cuando se afirma que alguien tuvo una idea y ahora la ha cambiado, bueno, cuando hay la cantidad de muertos que hay en este país, una idea que se pudo tener en un determinado momento hay que cambiarla. Justamente volver a intentar hacer una política pública que ya fracasó, que no solo fracasó con Calderón, que ha fracasado estrepitosamente con Peña, es lo que el país tiene que revisar. Estas dos opciones son más de lo mismo, son más muertos en años, son más fosas. Eso tiene que parar. No puede haber más víctimas así en el país. O sea, tenemos que construir... ¿Ustedes estarían a favor de sacar el ejército de las calles? Nosotros creemos que el ejército tiene que irse yendo gradualmente. No hay un país democrático que no tenga una policía civil desarrollada y eficaz. Pero tampoco este país ha construido los mecanismos democráticos para usar su policía. A ver,
Déjame decírtelo en una nuez. Es fundamental cambiar el enfoque de seguridad que hoy tenemos por un enfoque de seguridad ciudadana. En tu casa, en la esquina de tu casa hay alguien que está vigilando en una pluma. ¿Prefieres que esa persona sea confiable? ¿O prefieres que esa persona que está en la esquina de tu casa tenga 5 metralletas, pero no sepas si puedes confiar o no en él? Es decir, esta ha sido la gran diferencia. Se ha construido una lógica de seguir comprando armas, seguir militarizando el país, cuando lo que teníamos que hacer era construir confianza en quienes van a cuidarnos. Este es el eje que tiene que redefinirse, por supuesto, que con tecnología y con inteligencia. En el caso del gobierno Peña Nieto, han, digamos, renunciado a la inteligencia en varios temas, pero en el tema de seguridad, el asunto es de proporciones épicas. No han invertido en términos de lo que representa no las armas, sino el diagnóstico que el país requiere, y ya sabemos además que han sido especialistas últimamente. A ver, para darle chance a Mariana. El Mariana, uso de las instituciones. Alfredo acaba de decir las diferencias que él ve con la propuesta del PRI. ¿Cuáles son las que tú ves con el Frente? ¿Ya no tengo a Mariana en la línea? Se acaba de ir la señal, pero voy contigo, Demian. Después de que me hagas una crítica. Bien, sí, la comentamos ahorita. Ya, perfecto. Mira, todos estamos de acuerdo que la situación es apremiante. Nosotros, por eso, toda la primera semana, todo el inicio de la campaña lo estamos dedicando al tema de seguridad. Ayer Margarita estuvo en Ecatepec hablando del tema de feminicidios. Esa es nuestra prioridad. Segundo, no sigo yo sin oír las propuestas concretas. Entonces, tener un policía que conozcas en la esquina o no es algo que te va a resolver el problema de la inseguridad. Decía Mariana, la educación, la pobreza, todas esas cosas son bien importantes que hay que atacar, pero eso no te soluciona a la persona que tienen hoy secuestrada y hay que rescatar. Entonces, lo que hay que hacer, y yo no estoy hablando de militarizar el país tampoco, yo estoy hablando de construir las capacidades institucionales del Estado mexicano, que pasa por control de confianza, efectivamente, para que sean confiables los policías, en inteligencia, en adiestramiento, en capacitación, en generarles una carrera a los policías para que cuando entren digan yo puedo ganar ahorita 10,000 pesos, y si me va bien y cumplo mi trabajo puedo ser sargento y después puedo ser comandante y hasta ser... Entonces, si un policía puede hacer carrera, que hoy en día no, porque llega el gobernador o lo que sea y cambia todo el alto mando de un estado, no hay ningún incentivo para que la gente buena se quede en la policía. Entonces hay que pensar de forma inteligente cómo construir las instituciones y en eso vamos a basar nosotros. Construir las instituciones. Yo creo que casi nadie estaría en desacuerdo con eso ni con otras de las propuestas. Todos las suscribirían. El ejemplo de la confianza, lo que te dice es un enfoque. No es que con eso vas a resolver un problema de secuestro. Evidentemente que tienes que utilizar la inteligencia del Estado en torno al particular, pero hay que asumir que hay estrategias que se emplearon que no han sido funcionales. Y lo mejor que se puede hacer es iniciar por reconocer un problema que tiene el país. ¿Cómo modificar eso? Bueno, se tiene que remodificar y reconstruir, decían ustedes, a partir del federalismo. ¿De cuál federalismo? ¿El federalismo que determina la Secretaría de Hacienda para decir a qué gobernador le da dinero y a qué gobernador no le da dinero? Hay que reconstruir el país en términos de corrupción política. ¿De verdad creemos que con 10,000 pesos para un policía, sin enfrentar de fondo el tema de la corrupción política, vamos a resolver el problema de seguridad pública? Es que no hay varitas mágicas ni armas lo suficientemente largas para entender que el fenómeno de seguridad pública pasa por un problema democrático, pasa por un problema de régimen y pasa, desde luego, por combatir sin ambajes la impunidad. Y eso nos lleva, entre otras cosas, al Poder Judicial de este país y a la reforma necesarísima que tiene que hacerse en esa dimensión. Así que muchas de las soluciones no están en cuántos cañones más, bombas más, armas más se compran en una determinada administración. Entonces pasarían por fortalecer o no el presidencialismo, por ir o no a los gobiernos de coalición. ¿Cómo ves tú, Mariana? ¿Crees que por ahí va la cosa? ¿Es un asunto de capacidades de federalismo o de acotar el presidencialismo en gobiernos de coalición? Creo que lo estamos perdiendo un poco. Yo planteaba algo que ocurre día con día en la operación de la persecución de los delitos, en la operación de la prevención de los delitos. Tiene que haber una buena coordinación. Y hemos hecho leyes. Yo recuerdo haber participado en la reforma del Sistema Nacional de Seguridad en 2009. Se hizo una nueva reforma hace unos pocos años. El problema es que, aún poniéndole en la letra, los gobiernos locales no han asumido su responsabilidad, un buen número, y vemos casos pues, donde realmente empiezan a crecer. Y puso el
tema de Chihuahua, no por querer volver a ir, pero es un gran ejemplo. Cómo Chihuahua, después de unos años de muchísima crisis, recordaremos hace más de 10 años que hubo una crisis severísima en términos de seguridad. Sí, de los lugares más violentos. Se pusieron los ojos sobre Chihuahua, se establecieron modelos de prevención, de persecución del delito, se fortalecieron las instituciones, y en eso yo estoy de acuerdo con Damián y con lo que se ha puesto en la mesa. Claro que atraviesa por un sistema de fortalecimiento institucional de nuestras procuradurías, no solo la Fiscalía General, sino las fiscalías a nivel estatal, de las secretarías de Seguridad Pública, de los sistemas periciales y de todo lo que confluye en lo que tiene que ver con la persecución, investigación de delitos y prevención. Ya has dicho 2 veces, y es una diferencia con los que están en la mesa, el tema de coordinación. Es justo la propuesta con la que llegó Peña Nieto y particularmente Osorio Chong. ¿Por qué fracasó la coordinación? Me parece que no le encuentro otra razón, sino que falta aún un camino por trabajar en delimitar claramente las responsabilidades, en delimitar claramente la forma en que quién, digamos, legisla delitos. Y en eso ha dicho muy claramente José Antonio Miguel, ha entrado al tema. ¿Por qué? Porque también es un tema de leyes. Aunque no queramos decirlo así y no queramos resolverlo todo en la ley, sí pasa por un tema de leyes. Por ejemplo, no es lo mismo la manera en que está redactado el tipo penal de feminicidio en Chihuahua que en Oaxaca. No es la misma forma en que se legislan las penas en materia de secuestro en Colima que en Yucatán, ¿sí? Entonces, sí tenemos que tener una ley general, sí tenemos que tener tipos penales homologados, porque por ahí empieza el problema. Pareciera que es más rentable secuestrar a una persona en un estado A que en un estado B. Y desde luego que por ahí empiezan muchos de los problemas. No digo que es la razón, ojo, pero empiezan muchos problemas y entonces empieza a tener conflicto el tema de la coordinación y entonces pues nadie asume responsabilidades. Creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo, y lo ha dicho José Antonio Meade, en generar leyes que lejos de impedir la correcta persecución de los delitos, la faciliten. María, vamos a la recta final, déjeme tratar de poner algo un poco en claro. Parece que más que estrategias distintas, aquí hay énfasis y enfoques diferentes. Te diría, caso de ustedes están hablando más de la reforma de la policía. Mariana acaba de hablar de cambios institucionales, de leyes, códigos penales, procuradurías y Alfredo, de enfoque, digamos, de reconstrucción de la confianza ciudadana. ¿Cómo ves tú? ¿Son incompatibles estas 3, digamos, enfoques o ángulos? Por supuesto. O yo me equivoco, a lo mejor no, sí hay cosas más de fondo. Hay muchos puntos de encuentro y, por supuesto, nuestra labor debería de ser buscar eso. Como sociedad, ponernos de acuerdo, encontrar un diagnóstico claro y así atacar el problema, porque si nada más nos dividimos y pensamos que la mía es buena y cualquier cosa que tú digas ya no funciona, no lo hacemos, entonces ahí es donde yo creo que estamos en un callejón sin salida. Ahora, sobre todo si el Congreso no es del mismo partido. Que no lo será. Bajo ningún escenario, por yo fortuna. Creo, tenemos nuestro sistema de contrapesos. Una cosa en la que estoy muy de acuerdo con el representante del Frente es que la corrupción efectivamente está matando el sistema político mexicano. No solo en el tema de seguridad, pero en general este gobierno a todas luces ha sido pues, el más corrupto de la época moderna. Hay muchos casos muy sonados que todos conocemos. Y por eso sí es bien importante la propuesta contra la corrupción, que espero algún día nos invites a un programa de hablar específicamente de eso para hablar de los detalles, pero también el liderazgo y la persona que encabeza el proyecto. Y entonces, Margarita Zavala, podrán decir lo que quieran de ella, pero si algo no le pueden reclamar es honestidad. En honestidad nadie le gana. Y a mí sí me daría pausa estar apoyando a un candidato con naves industriales, alegaciones de lavado de dinero. Justamente lo que estamos tratando de hacer es erradicar la corrupción y tenemos que tener un líder en el que nosotros podamos confiar que va a hacer lo correcto. O sea, ¿tú no le ves la autoridad moral a Anaya para hablar de eso? Como no se la veo igual a Peña Nieto. Igual a Peña Nieto vienes. A ver, 2 cosas. Alfredo. A mí me parece, Mariana insiste en hablar de Chihuahua. Bueno, hablemos de Chihuahua. Ese es el caso emblemático de uno de los mejores amigos de José Antonio Meade, hoy prófugo, que es César Duarte Jaques, que este gobierno no ha extraditado, a pesar
de tener múltiples órdenes de aprehensión. Entonces, si hay un símbolo en Chihuahua, es el símbolo de la corrupción política de la que ha manifestado el propio MID ser amigo, muy amigo. O sea, la violencia y el deterioro de la inseguridad, el origen sí es corrupción, pero de Duarte, no de... Tiene muchos de los principios vinculados a ese proceso de corrupción y en eso me parece que hay coincidencia. Ahora bien, estamos contrastando. Desde luego que tendremos que ir a un proceso de construcción en donde no politicemos, sobre todo, el dolor de las víctimas en el país. Yo creo que en eso hay que avanzar un camino. Pero hay contrastes muy importantes. Aquí se decía, quien es el ícono en términos de corrupción de la honestidad en el país es Margarita Zavala. Yo disiento profundamente de este tema. Una Margarita Zavala que nomás quiso engañar 250,000 veces a la autoridad presentándole fotocopias para ser candidata a la presidencia. Se me va el tiempo. Mariana, ya me voy. Qué lástima, pero bueno, simplemente creo que sí queda pendiente en lo que coincidimos, es en que una reforma en materia de justicia y seguridad sí, claro que atraviesa por el combate a la corrupción, y me parece que en eso MID tiene una propuesta muy clara. Pendiente, te invitamos a hablar de eso. Muchas gracias, Demian Sánchez, Alfredo Figueroa, Mariana Benítez, muchas gracias a los tres y a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.